misterio y lo desconocido llegan ya, el día es nuestro, comenzamos la entrega de hoy de la sección de Extremadura Insólita. Hablamos hoy de un hecho extraño, insólito, que nos lleva a Higuera la Real. José Manuel Frías, buenos días. Buenos días, Juan Luis. ¿Qué hay allí? Bueno, hay un elemento bastante curioso que creo que llama mucho la atención de la gente que visita este pueblo. Ese elemento se encuentra ubicado frente a la iglesia de Nuestra Señora de Loreto y es un grifo, pero bueno, no un grifo de agua como pensarán muchos cuando escuchen esta palabra, sino un curioso elemento pétreo, una misteriosa imagen de piedra que desde luego te aseguro que está cargada de esoterismo y de misterio. ¿Nos puedes dar más detalles acerca de este grifo? Sí, pues mira, un grifo es un ser de la mitología griega, también de otras mitologías que han ido absorbiendo en cierto modo esas creencias. Es un ser fantástico, un ser que es una mezcla, digamos, entre el águila y el león, o sea, tendría aspectos de ambos animales, pero curiosamente este grifo de Higuera la Real es poco usual por varios motivos. Por ejemplo, es un grifo femenino, ¿no? Algo que no se suele dar en muchos casos, y luego este tipo de elementos mitológicos suelen ser muy violentos, y en este caso no, en este caso aparece protegiendo a un ser humano que aparece justo debajo del propio animal o de la propia bestia. Pero me gustaría que fuera José Carlos Gallardo, historiador de esta localidad, quien nos hable en profundidad de qué es exactamente esta figura pétrea que desde luego asombra a todo aquel que se acerca a ella. Lo escuchamos. Desde el punto de vista formal, se trata de un grupo escultórico fabricado en mármol. Sería un ser mitológico conocido como grifo. Este grifo estaría coronado por una cruz metálica de época santiaguista. Sería un animal con cabeza y cuerpo de felino, dos alas laterales y una cresta en la parte dorsal. Aparece apoyado sobre sus cuartos traseros y entre sus patas parece tener una figura humana. Posiblemente por sus rasgos sea una mujer. ¿Qué representan, por tanto, entonces los grifos, José Manuel, en las antiguas tradiciones? Bueno, sobre todo las tradiciones griegas, que digamos que de ahí parte la tradición que luego es de alguna forma copiada o adoptada por otras tradiciones, relacionan al grifo con el mundo de los muertos, ¿no? Estamos hablando de un ser que causaba terror y que de alguna manera se convertía un poco en el guardián o el vigilante de las tumbas, o sea, protegían tanto al muerto como al ajuar funerario del saqueo de determinadas personas que en un futuro a ese muerto, a esa persona enterrada, pudieran intentar robarle determinados objetos o el propio cuerpo en sí. Pero luego, si viajamos por ejemplo a Egipto, a Mesopotamia, vemos que la figura del grifo se asocia un poquito más a lo que es la divinidad, o sea, personifica la imagen del faraón, y luego ya en Oriente, por ejemplo, aparecería un poco como guardián del árbol sagrado. O sea, vemos que depende la cultura, la época, se ha ido considerando al grifo de una manera un poquito más violenta o de una manera un poquito más sabia. ¿Se conoce la época más o menos aproximada a la que puede pertenecer este grifo de Higuera la Real? Solamente aproximada, o sea, si nos fijamos y analizamos determinados rasgos, como es por ejemplo la materia prima, el mármol, sí, como es la presencia de tanto barba como pechos en este animal, la podríamos situar en la época romana, e incluso podríamos ir un poquito más allá por la tipología tanto del grifo como del peinado de esa figura femenina que aparece entre las patas del animal. Podríamos datarla aproximadamente entre el siglo I y el siglo II, o sea, finales del siglo I, quizás principios del siglo II, pero es difícil dar un detalle mucho más concreto porque la figura se ha erosionado y algunas de sus detalles importantes se han perdido con el paso del tiempo. Una cosa, José Manuel, en Higuera la Real, ¿qué se cuenta acerca de esta extraña escultura? ¿Qué se sabe de ella? Bueno, hay algo muy curioso, y es que los habitantes de Higuera la Real denominan a este, podríamos decir, animal o a esta bestia con un término despectivo, ¿no? Un término que, bueno, cuyo origen no tiene nada que ver con la etimología de la palabra actual. Pero no voy a ser yo quien diga exactamente cómo llaman a esta curiosa figura pétrea, sino que será en este caso el historiador José Carlos Gallardo quien nos cuente cómo se llama en este pueblo, en Higuera la Real, este curioso animal. Vamos a verlo. El nombre de mamarracha no es el sentido que pueda tener hoy en día. Evidentemente es una palabra que ha evolucionado de una palabra anterior, concretamente árabe, denominada mourache. Mourache en esta época tenía un tono despectivo, un tono grotesco, para simbolizar una figura que amamanta, como se puede observar en las mamas del grifo. Gracias a esto hemos podido saber que la figura que aparece bajo la escultura está siendo amamantada por la leona, cosa que hoy día, dado al estado de erosión de la pieza, resultaría prácticamente imposible. Bueno, José Carlos, muchas gracias por la aclaración, porque esto está bien,
puede servir, vamos a hacer un paréntesis, para si algún día te llaman mamarracha o mamarracho, pues te explicamos el origen de la palabra según el grifo de Higuera la Real y te quedas tan a gusto. Sí, es cierto. ¿Verdad? Bueno. Vamos a saber ahora en qué lugar fue encontrado, por cierto, este grifo. Bueno, hay varias teorías, como es un descubrimiento muy antiguo, no se sabe exactamente. Hay algunos que dicen que apareció en el campo, en los alrededores, durante algunas excavaciones. Otros dicen que incluso se encuentra esta figura al remover las tierras del casco urbano para unas obras, pero los especialistas hablan más bien de que fue descubierta posiblemente en algún yacimiento cercano. Hay varios en la zona, hablaríamos de Nertóbriga, hablaríamos de Valera la Vieja, hablaríamos también de Castro Celta de Capote, pero no existe una certeza absoluta de su procedencia. Sí hay algo curioso, y es que esta figura se sitúa sobre un ara, sobre una especie de ara de granito en el que se lee una fecha que es 1909, ¿no? Según los ancianos, ese ara fue construido de alguna manera para poner encima la figura, con lo cual estaríamos hablando de que posiblemente fue descubierta a principios del siglo XX, en base a esa fecha, que no sabemos tampoco si es real o no. Pero bueno, nos da por lo menos una pista. En el pueblo, en Higuera la Real, se habrá hablado mucho sobre esta historia. ¿Hay muchas leyendas, José Manuel, en torno a este grifo? A ver, existen leyendas que se han ido transmitiendo de manera oral, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Con el paso del tiempo, las costumbres en los pueblos han cambiado. Ya no existe esa tradición de que los padres cuenten a sus hijos las historias, los abuelos a los nietos, o que se cuenten este tipo de aventuras a la luz de la lumbre en invierno, ¿no? Con lo cual, poquito a poco se han ido perdiendo, han ido cayendo en el olvido gran parte de estas leyendas. Pero precisamente el historiador José Carlos Gallardo ha tenido la suerte de conocer muchas de ellas, de recopilarlas, y nos lo va a contar a continuación. Lo escuchamos. Vale. Existen varias leyendas que relacionan el grifo, bueno, pues con lo que es el entorno de Higuera Real. En primer lugar, las que tienen un contenido religioso. Estas todas tienen el mismo sustrato. Se trata de una persona a la que se le aparece el grifo como un ser monstruoso. Esta persona, pues para salir indemne de tal encuentro, establecería un contrato verbal con una divinidad religiosa. En este caso, pues la Virgen de Loreto. A cambio se le construiría a esta pues una ermita y una escultura para conmemorar tal hecho. Por otra parte, tenemos las teorías que afirman que apareció el grifo justo pues, debajo de lo que son las inmediaciones del pueblo, justo debajo de una calle, y otras que vinculan el grifo pues con el mundo templario. Llegados a este punto, José Manuel, entonces, ¿cuál es la teoría más fiable acerca del origen de este grifo? Yo me quedaría con dos. Una de ellas, aquella que nos dice que esta escultura tal vez coronó el enterramiento de una persona muy importante, en este caso una mujer, ¿no? Precisamente por esa figura de mujer representada entre las patas delanteras de lo que es este grifo, ¿no? Y la otra teoría, un poquito más curiosa, quizás no tiene tanta base histórica, pero creo que puede ser bastante interesante. Tenemos que pensar el emplazamiento que tiene frente a la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, una iglesia de origen templario, de la Orden del Temple, con lo cual cabe la posibilidad de que la figura haya sido también realizada por la misma orden de los templarios, y que podría estar representando esa figura del Bafumet que veneraban los templarios, y que era una figura aparentemente monstruosa, pero que lo único que representaba era la iniciación y la evolución. Pero bueno, desde luego este grifo, a pesar de que existen muchísimas teorías, unas más importantes que otras, siguen siendo todas ellas pues curiosas, pero ninguna explica por completo este gran misterio que es el grifo de Higuera la Real. Sigue siendo un enigma, sigue siendo un misterio, este conjunto escultórico en forma de bestia que existe en Higuera la Real. José Manuel Frías, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer, y hasta la semana que viene. Exacto. Hasta dentro de 7 días. Bueno, pues nada, pues una cosa más, bueno, muchas cosas más que hemos sabido hoy en el Día es Nuestro, en la sección de Extremadura Insólita, gracias a nuestro colaborador, a José Manuel Frías. La anécdota de toda esta historia, pues es la denominación, ¿no? Es el nombre con el que califican en Higuera a este conjunto escultórico, así que ya sabe usted, insisto, no quiero ser pesado, pero se le llaman mamarracha, que sepa que no la están insultando. Seguimos adelante.